La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Pues ya estamos de vuelta con otro episodio del podcast. Estamos muy animados. Como siempre, a mí me causa mucho ánimo venir a ver a Pablo y juntarnos para grabar. Entonces ya estamos aquí con un nuevo episodio después del especial de niños que tuvimos la semana pasada. Vamos a ver qué historias nos trae Pablo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Mike. Muchas gracias. Y pues bienvenidos sean otra vez, como dice Miguel, a este episodio y a su podcast. Regreso una vez más a mi tema favorito. En esta temporada no habíamos tocado temas sobre extraterrestres como tal, los ovnis. Uh-huh. Y esta vez les traigo, pues no historias, pero sí, no historias, ¿cómo se diría? Que nos facilitan ustedes, ¿no? Sino que este episodio se trata de una historia, un acontecimiento de avistamientos de ovnis, pero a lo largo de las décadas, ¿no? Empezando desde los 40, cuando se podría empezar a mencionar el fenómeno como lo conocemos al día de hoy, que es en épocas modernas, con los primeros avistamientos ya registrados y demás, ¿no? Y pues sí, un tema muy diferente al de la semana pasada. Totalmente. La verdad. Entonces, les voy a ir narrando poco a poco las historias. Son creo que 5 las que les voy a platicar, y son en diversos países, ¿no? Entre ellos uno que sucedió en nuestro país, ¿no? Ok. Vámonos primero, entonces empezamos con uno en los 40, porque pues me imagino que tanto tú, Miguel, como muchos de nuestros escuchas, tenemos, porque yo me incluyo también, idea de que el primer avistamiento registrado en la modernidad sería el famoso caso en Roswell, ¿no? Es correcto. Pero pues no, hay uno anterior al de Roswell, ¿no? Tal vez el de Roswell es el más famoso porque está muy permeado ya en nuestra cultura pop, y tan es así que es un referente, ¿no? Para propios y para extraños, porque al final de cuentas es ampliamente conocido no solamente por la gente que se dedica al fenómeno ovni o le gusta, ¿no? Sino por cualquier persona que por lo menos haya pasado un minuto frente al televisor en esta época, ¿no? Pero bueno, me voy a remontar a tal vez unos años anteriores. Esta historia sucedió el 24 de junio de 1947. ¿Okay? Kenneth Arnold fue testigo del primer avistamiento moderno de un objeto volador no identificado, al menos tal y como lo entendemos en estos tiempos. Según el testigo, mientras piloteaba su avioneta, vio lo que parecían 9 aparatos volando en formación y a una gran velocidad cerca del monte Rainier en el estado de Washington, en Estados Unidos. Arnold describió su movimiento como el de platos lanzados contra el agua, una expresión que los medios tomaron para referirse desde entonces como platillos voladores. Pero otro de los incidentes más notables de un objeto volador no identificado que ocurrió antes de la popularidad del fenómeno ovni, coincidiendo con el avistaje de Kenneth Arnold en 1947, involucró al capitán Jack Puckett, de quien es la historia que vamos a continuar, jefe auxiliar de seguridad en vuelo del Comando Aéreo Táctico. En la mañana del 1 de agosto de 1946, Puckett estaba piloteando un bimotor C-47 y había dejado el campo de Langley para la base de la Fuerza Aérea de MacDill, cerca de Tampa, Florida. Puckett estaba a casi 50 kilómetros de su destino.
cuando lo que parece ser un objeto largo y brillantemente iluminado casi chocó contra su C-47. Pocket archivó un informe del incidente después de que aterrizara, según el cual dijo: la aeronave continuó hacia nosotros en un recorrido de colisión, a una misma y exacta altitud, a unos 1000 metros. Se desvió para cruzar nuestro camino. Observamos que era una forma cilíndrica larga, aproximadamente el doble de largo de un bombardero B-29 con portillas luminosas. Pocket y su tripulación a bordo del C-47 observaron el objeto asombrados hasta que desapareció en el horizonte, atravesando un estimado de 160 kilómetros en el transcurso de 3 minutos. El objeto que Pocket presenció también produjo una extraña y brillante cola, como un cohete. Este detalle, sin duda, presentaría mucha confusión entre los oficiales de la aviación en ese momento, además de aumentar la especulación sobre nuevos tipos de tecnologías que podrían estar en desarrollo en otras partes del mundo. Ya que los gobiernos estadounidense, soviético y británico conocían de los avances de los cohetes encabezados en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, junto con muchos de los principales expertos en este campo durante e inmediatamente después de la guerra. La importancia del encuentro con Pocket va más allá del mero recuerdo de una aeronave misteriosa por varias razones. Por un lado, este avistamiento tuvo lugar con bastante anticipación, casi un año antes de la observación de objetos sobre el monte Rainier en Washington, que provocó el interés por los platillos voladores e iniciando el fenómeno en la cultura pop. El incremento de los informes que acompañaban los avistamientos de ovnis de Kenneth Arnold sobre el noreste de Estados Unidos y el hecho de que el jefe adjunto de seguridad en vuelo del Comando Aéreo Táctico reportara una nave de este tipo solo meses después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente se hubiera considerado una preocupación sincera en cuanto a la seguridad nacional. Además, el objeto en cuestión había sido inicialmente considerado como un meteorito por Pocket y su tripulación, aunque estaban a una distancia razonable de ellos. Este objeto continuó hacia nosotros en un recorrido de colisión a nuestra altitud exacta, continuó su informe de incidentes. A unos 1000 metros viraba para cruzarse en nuestro camino. Observamos que era una forma cilíndrica larga, aproximadamente del doble del tamaño de un B-29 con portillas luminosas. Parecía inusual, de hecho, que el piloto y la tripulación vieran un meteorito y luego lo confundieron con un fenómeno que atravesaba una altitud en un avión masivo de algún tipo adornado con luces luminosas. Pues prácticamente este caso podríamos decir que fue el primero de un avistamiento como tal, antes de que se volviera popular, porque al principio yo mencionaba el de Kenneth Arnold, que fue el que acudiñó El término. el término, ¿no? De platillos voladores, pero este que estoy yo mencionando fue prácticamente un año anterior. Entonces prácticamente es con el que El iniciaríamos, ¿no? primerito. Eso sucedió en los 40. Les voy a contar ahora uno que sucedió una década después, que prácticamente podríamos decir que fue el primer caso de una abducción. Ok. ¿Ok? Para muchos, el primer caso podría decirse que fue el de la pareja en Estados Unidos, se me fue ahorita el apellido, que ahorita si recuerdo se los menciono, que fue el primer caso de abducción de los Hill, de Betty Hill. Ujú. Pero hay un caso en Brasil que sucedió en los 50, como les estaba yo mencionando, ¿no? No sé si has escuchado hablar de la abducción de Antonio Vilas. No. ¿No? Vamos entonces con este caso. En el momento de su presunta abducción, Antonio Vilas Boas era un agricultor brasileño de 23 años de edad que trabajaba de noche para evitar las altas temperaturas del día. El 16 de octubre de 1957, él estaba arando los campos en su tractor cerca de São Francisco de Sales, en Brasil, cuando vio lo que describió como una estrella roja en el cielo nocturno. Según su relato, esta estrella se acercó a su posición, creciendo en tamaño hasta que se hizo reconocible como más o menos una forma circular o en huevo de una forma de nave aérea, con una luz roja en su frente y una cúpula giratoria en la parte superior. La nave comenzó a descender en el campo y se extendieron 3 patas para aterrizar. En ese punto, Boas decidió huir de la escena. Según Antonio, primero intentaba salir de la escena en su tractor, pero cuando las luces y el motor murieron al moverse a una corta distancia, decidió continuar a pie. Sin embargo, fue capturado por un humanoide de 1.5 metros de altura, que vestía con un traje gris y un casco.
Sus ojos eran pequeños y azules, y en lugar de hablar hizo ruidos como ladridos o aullidos. 3 seres similares se unieron al primero en subyugar a Boaz y lo arrastraron dentro de la nave. Mientras, una vez dentro, Boaz dijo que fue despojado de su ropa y fue cubierto de los pies a cabeza con un gel extraño. Luego fue dirigido a una habitación semicircular, a través de una puerta que había extraños símbolos rojos escritos sobre ellas. Boaz afirmó que había sido capaz de memorizar estos símbolos y más tarde los reprodujo para los investigadores. En esta sala, los seres tomaron muestras de sangre del mentón de Boaz. Después de eso, fue llevado a una tercera habitación y estuvo solo alrededor de media hora. Durante ese tiempo, algún tipo de gas se bombeó a la sala, lo hizo vomitar y enfermó gravemente. Poco después, Boaz dijo que se unió en la sala con otro humanoide. Sin embargo, era una mujer muy atractiva y desnuda. Ella tenía la misma altura que a los demás seres que había encontrado, con un pequeño mentón puntiagudo y grandes ojos azules de gato. El cabello de la cabeza era largo y blanco, algo así como una rubia platinada, pero su axila y el vello púbico era del color de rojo brillante. Boaz dijo que sentía una fuerte atracción a la mujer, y los dos habían tenido relaciones sexuales. Durante ese acto, Boaz indicó que la mujer no lo besó, sino que lo mordió en la barbilla. La mujer tampoco habló, solamente gruñó en ocasiones. Cuando terminó, la mujer se sonrió con Antonio, frotando su vientre y haciendo un gesto hacia arriba con el dedo. Boaz tomó esto como que iba a criar a su hijo en el espacio. La mujer parecía aliviada que su tarea había terminado, y Antonio mismo dijo que se sentía enojado por la situación, porque se sentía como si había sido utilizado como un semental para los humanoides. Antonio dijo que le dieron de nuevo su ropa, y los humanoides le dieron un paseo por la nave. Durante esta gira, dijo que él intentó robarse un aparato de reloj como prueba de su encuentro, pero fue encubierto por los humanoides y no pudo hacerlo. Después, fue escoltado fuera de la nave y vio despegar, brillando intensamente. Cuando Boaz regresó a su casa, descubrió que 4 horas habían pasado. Boaz, posteriormente ya la historia comenta que fue revisado por doctores, donde le checaron lo de la herida en el mentón y que posteriormente sufrió de enfermedades que atribuyen a que estuvo en contacto con una muy fuerte radiación. Se volvió abogado y hasta el final de su vida, que fue en 1992, siempre estuvo muy apegado a su historia, o sea, nunca la desmintió ni nada, y que siempre fue la misma historia. Entonces, lo que dicen o lo que hacen que sea más creíble es que nunca fue algo que él intentara comercializar para ganar o fama o dinero, ¿no? Siempre fue como que su historia y pues... Mira, no sé, a mí no me ha tocado ni siquiera ver nada tipo ovni en el cielo, no me ha tocado eso, pero creo que ya lo habíamos comentado alguna vez. Esta cuestión de la abducción sería algo que a mí, al menos ahorita, sin ningún tipo de conocimiento, me gustaría experimentar si es que existe esa situación. Tal vez ya estando ahí no me gustaría mucho, pero de momento sí es una experiencia que si existiera me gustaría experimentar. Pues ya ves que está dividido, ¿no? ¿Cómo puedes tú tener un contacto de acuerdo al nivel de experiencia que tengas con avistamientos de ovnis o extraterrestres, ¿no? Desde el primero hasta el... Bueno, yo ya me quedé en el quinto, pero no sé si... Hay gente que ya tiene muchísimos más divisiones, ¿no? Desde el avistamiento podría decirse que es un primer contacto, el segundo ya es cuando dejan huellas físicas, y ya el cuarto contacto es cuando ya tienes una interacción, y el quinto creo que es cuando eres abducido, como en el caso de este chavo. De este chavo. Si me equivoco, pues no, me pueden corregir posteriormente, ¿no? Pero según yo es así, ¿no? Aunque, fíjate que en el caso, por ejemplo, de Antonio, no es la primera persona que narra que tiene encuentros sexuales con extraterrestres, ¿no? Una de las teorías más difundidas al respecto es que en teoría ellos ya perdieron la forma de reproducirse por la evolución de sus cuerpos, entonces por eso buscan relacionarse con nosotros como para poder seguir continuando con su especie, ¿no? Bueno, nos vamos ya al siguiente caso, que este es en España, que sucedió años después, prácticamente empezando la década de los 60, ¿no?
Y es un poco muy similar al caso de Antonio, donde también tuvo la persona que narra su encuentro, es un contacto que tuvo con una nave, pero su encuentro o su forma de comunicar fue un poco diferente, ¿no? A ver, viene. ¿Ok? Martín era jornalero y capataz de la finca de los Barquillos, en Talavera de la Reina, situada en el Camino de Amago, un lugar privilegiado junto al río Tajo, en Toledo, España, donde hace tiempo se plantaba algodón y tabaco. Martín, que además tenía ganado, al cual tenía costumbre de sacar a pastar por las inmediaciones de la finca, llegada la tarde y recogerlos al anochecer. Un 15 de mayo de 1960, viendo que el río Tajo venía crecido debido al deshielo de primavera, Martín se dirigió a la zona para recoger a los cerdos que había dejado pastando. De repente, algo cambió en el ambiente. Extrañado, Martín se incorporó y miró hacia arriba hacia causa de un potente zumbido. Los sonidos del campo habían quedado anulados y los animales totalmente paralizados. Buscando el origen de tan extraño zumbido, el jornalero observó a unos 3 metros de altura un artefacto circular con seres adentro. Estos parecían manejar el aparato con una especie de volante. Martín no daba crédito a lo que estaba viendo. Los seres tenían la tez grisácea, ojos grandes, ovalados, hundidos y como sin vida. La cabeza era de tamaño normal como la de cualquier otra persona. Las orejas puntiagudas, los labios gruesos y la nariz muy pequeña. Otro detalle de la anatomía de estos seres que llamó mucho la atención del perplejo testigo fueron las manos, ya que contaban con 4 dedos muy delgados y largos. Según el testimonio de Martín, el aparato suspendido sobre su cabeza tenía forma circular y era plano. Era de color grisáceo y medía unos 3 metros de diámetro, con focos alrededor tanto en la parte inferior como en la parte superior. Unos focos que emitían una potente luz azulada que deslumbraban a Martín. La visión de los seres dejó a Martín mentalmente absorto, como en una especie de trance. En cierto momento, Martín notó que los seres intentaban comunicarse mentalmente con él. Fue entonces cuando comenzó una especie de lucha mental. Según Martín, la intención de estos seres era la de llevárselo con ellos. Sin abrir la boca, les indicó, aterrorizado, que se fueran de allí, que no estaba dispuesto a marcharse con ellos. Tras lo que calculó unos 2 minutos, Martín consiguió rechazar mentalmente a estos extraños seres. Preso del desconcierto y la incertidumbre, sin saber qué iba a ocurrir, el artefacto con sus tripulantes salió disparado hacia el cielo a cierta velocidad asombrosa. Está bastante interesante esa. Me agradó el tipo de contacto que tuvo Martín. Aunque es más breve la historia, Ujú. ahí digo, aquí podemos una vez más diluir que fue su contacto con los tan famosos seres grises Sí. y cómo la comunicación de estos es telepática, ¿no? Ujú. Aquí lo interesante es que él dijo, pues no, no me voy, no me voy. Y a pesar de tantos casos que hemos visto o escuchado, es uno de los pocos donde realmente no es llevado, porque, por ejemplo, en el caso de Antonio, el anterior que mencioné, y en muchos más, pues prácticamente ni siquiera les No les preguntan, preguntan. ¿no? O sea, Ujú. son abducidos literal Sin sin consentimiento. consentimiento, y aunque a lo mejor muchos de los supuestos abducidos han intentado oponerse, no lo logran, pero él sí, ¿no? Como te dije, es un relato breve, pero me llamó mucho la atención por esta, ¿no? Peculiar. Ujú. Por este. Vámonos ahora para los 70s. En el caso de México, que yo ya lo había narrado en un hilo en Twitter, Ujú. es como nuestro Roswell mexicano, Ok. ¿ok? Y este sucedió en Coyame, en Chihuahua, al norte del país. Muy bien. Una mañana de abril de 1974, el oficial al mando de la estación militar de Wright-Patterson, en Estados Unidos, pudo captar en el monitor de radar una impresionante imagen. Se trataba de un objeto volador no identificado desplazándose sobre una zona desértica, cercana al Golfo de México, en dirección a Corpus Christi, en Texas, con una velocidad aproximada de unos 4.000 kilómetros por hora. En el radar, vio cómo de la nada cambió drásticamente su trayectoria y se dirigieron hacia Coyame, en pleno desierto de Chihuahua. Inmediatamente después, el oficial pudo notar que en la misma trayectoria del ovni, pero en dirección opuesta, se desplazaba una pequeña avioneta civil procedente del Paso, Texas. Algunos dicen enviada por el ejército de Estados Unidos al ver el comportamiento tan errático de la nave para investigar, pero otras versiones dicen que no tenía relación. Ambos objetos desaparecieron repentinamente del radar,
lo que hizo sospechar al oficial que habían colisionado entre sí y procedió a informar la novedad a sus superiores, quienes tomaron la decisión de enviar un convoy a investigar inmediatamente. El ejército de Estados Unidos ofreció sus servicios para ayudar a la recuperación de los restos, pero el gobierno de México rechazó cualquier tipo de ayuda. Como es obvio, no hicieron caso y enviaron al convoy para averiguar qué había sucedido y recuperar los restos. Según los reportes de investigadores, cuando llegó el ejército americano al lugar, llegaron tarde y encontraron a sus homólogos mexicanos en el lugar, pero estos estaban muertos. No tenían ningún signo de lucha. Aparentemente murieron por asfixia e incluso se dice que tenían armas sin descargar en su funda, como si hubieran muerto de forma instantánea. En el lugar, a pocos metros se encontraron el ovni, pero no había rastros de la avioneta. El objeto era metálico y redondo, como un clásico ovni, y fueron retiradas todas las partes y según se dice quemaron todo rastro para evitar explicaciones. La versión oficial de ambos gobiernos es que nunca pasó nada y que no saben nada al respecto, aunque en Coyame la gente tiene muchas historias de cómo fueron testigos de cómo camiones no identificados y supuestamente conducidos por extranjeros transportaban una sospechosa carga. ¿Podrían ser acaso los restos de las naves? Algunos incluso mencionan helicópteros con la bandera de Estados Unidos transportando la nave. ¿Y qué pasó con sus tripulantes? ¿Y los tripulantes de la avioneta? ¿Qué fue de ellos? Pues sí, un Roswell mexicano tal cual. De hecho, lo pueden investigar en internet así. Le ¿Ah, sí? ponen Roswell mexicano y te sale esa historia, ¿no? Tanto hay artículos tanto en español como en inglés al respecto. Hay algunas supuestas fotografías que la verdad es que dudo mucho que sean reales porque no se ven ni siquiera de la época, ni siquiera creo que sean tomadas en el desierto donde sucedió, Donde ¿no? realmente pasó. Ujú. Pero sí hay, te digo, como mencioné al final, hay muchas historias de la gente que narra ahí en pobladores del pueblo, donde según esto fueron testigos de cómo se llevaron restos de la coalición, ¿no? ¿Qué sucedió? Si es real, todo no se sabe. No De se hecho, no sabe. hay ninguna versión oficial sobre el accidente incluso, más que historias como tipo leyendas urbanas, ¿no? Exacto. Pero bueno, tiene mucha similitud con el caso americano, ¿no? Tal cual, Entonces, sí, sí. no dudaría que es nuestra versión tropicalizada de Del Roswell, Roswell. ¿no? Y pues ya, vámonos por el último, que este sí, la verdad no, los anteriores yo ya había leído o escuchado hablar, pero este, por ejemplo, nunca. Es un caso que sucedió en la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, Ok. en los 80. Bueno, les voy a narrar la historia primero y ya luego la platicamos, ¿no? Bien. Como lo hemos estado haciendo. En octubre de 1989, periódicos del mundo informaban del aterrizaje de un ovni y del descenso de extraterrestres en Voronezh, Unión Soviética. Perdón si no lo pronuncio bien, pero no sé ruso. Según las noticias, cantidad de ovnis fueron observados por varios testigos y algunos incluso vieron aterrizar a uno de estos ovnis y cómo sus pasajeros descendían. Los medios de comunicación de todo el mundo citaron a la agencia de noticias soviética TASS, TASS, considerada en ese entonces el portavoz oficial del partido y del Estado soviético. El extraño incidente de Voronezh se convirtió en un acontecimiento de difusión mundial y es hasta la fecha el más famoso de todos los casos de los tiempos en la antigua República Soviética. A finales de 1989, varios padres preocupados y sus hijos acudieron a la redacción del periódico Comuna de Voronezh. Estos padres mencionaron que sus hijos, unos días antes mientras jugaban en el parque, vieron unos extraterrestres. Los padres, por supuesto, creían que estas historias eran fantasías de la imaginación de los niños. Sin embargo, en los días siguientes, ellos mismos vieron extraños objetos luminosos en el cielo. Tal vez más por la presión o por curiosidad, los periodistas fueron al parque a investigar por ellos mismos junto con los testigos para tratar de reconstruir los acontecimientos de ese 27 de septiembre, cuando se produjo el primer avistamiento de extraterrestres en la ciudad. En el parque, los niños relataron detalladamente el encuentro con esos extraños visitantes y señalaron el lugar donde aterrizó el brillante ovni. También señalaron que este golpeó un álamo cercano mientras aterrizaba, lo que hizo que se inclinara. Continuaron con su historia. Dos hombres salieron del globo. Uno de ellos era muy alto, como de unos 3 metros de altura, de color plateado y con 3 ojos. El otro era pequeño, se movía de forma extraña, como un robot. Uno de los alienígenas dijo algo
y muere a uno de los chicos, haciendo que se quedara paralizado durante unos segundos. También le apuntó con lo que parecía una pistola. El chico desapareció durante unos segundos y luego reapareció en el mismo lugar. Entonces, los niños huyeron aterrorizados. Todo el asunto sonaba completamente increíble. Los periodistas luego entrevistaron a varios residentes de un edificio de apartamentos cercanos al parque. Algunos de ellos confirmaron que habían visto orbes brillantes en el parque sobre los últimos días. Estos periodistas decidieron poner un pequeño aviso sobre el incidente en el periódico y pedir a los testigos que se presentaran. No esperaban el resultado. Superó todas las expectativas. La redacción del periódico recibió decenas de cartas de testigos. Todos tenían edades y profesiones diferentes. Entre ellos había profesores, trabajadores y policías. Todos afirmaron haber observado los mismos extraños orbes voladores a finales de septiembre. En toda la ciudad comenzó una verdadera manía por los ovnis. No solo los periodistas, sino también funcionarios del gobierno recibieron cientos de cartas de locales que decían que ellos también habían visto algo inusual en los meses anteriores. Un hombre tomó una piedra de un color extraño y afirmó que era de origen extraterrestre. Otro trajo una foto de un cielo despejado y juró que había captado un ovni en la imagen, pero por alguna razón no aparecía en la imagen. Uno de los chicos informó que el día después de que el ovni aterrizara en el parque, vio un objeto luminoso en otro lugar y vio un símbolo que se parecía a la letra rusa X. Especialistas llegaron al parque y realizaron investigadores en el lugar del supuesto aterrizaje del objeto. Expertos forenses, empleados de la estación sanitaria local, especialistas en física nuclear, química y biología, participaron en los trabajos de la comisión de investigación formada por el jefe de la ciudad. Realizaron análisis del suelo y tomaron muestras de hojas y tierra. También se comprobaron las huellas que dejó el aterrizaje del ovni. 2 meses después, la comisión presentó formalmente los resultados de sus investigaciones en una emisión especial en la televisión local de la ciudad. Hubo una versión oficial, aunque no todos estuvieron de acuerdo con esta, y no es para nadie una sorpresa. Para muchos ufólogos, Voronezh es un lugar de culto y sostienen que el testimonio de gran número de personas demuestra que efectivamente se observó una serie de fenómenos anómalos en el otoño de 1989. Su argumento es el testimonio de uno de los chicos que miró en el objeto volador un símbolo que parecía la letra rusa X, que para los occidentales familiarizados con el fenómeno ovni ciertamente tiene mucha importancia, pues se trataría del símbolo del planeta Humo. La opinión es que este signo de la nave pertenece a este planeta, de la constelación Virgo, cuyos habitantes visitan mucho la Tierra. Voy a tratar en la imagen del episodio de esta, ponerle la letra, porque no es una X como la conocemos, es una X dividida a la mitad, ¿no? Entonces, para que lo vean, que es el del símbolo. ¿Cuál es la importancia de este caso? Realmente tiene mucho que ver con la caída del socialismo y de la república, bueno, de la anterior URSS, porque fue precisamente cuando en el entonces aquel ministro que era Gorbachev, Sí. cuando empezó la apertura ante el mundo y de los medios y del gobierno, cualquier noticia anteriormente mencionada o tomada del fenómeno ovni en Rusia no era transmitida porque ellos decían que era un fenómeno propio del capitalismo, entonces que no era propio del socialismo, ¿no? Y en segunda, pues por la censura que tenía el gobierno, ¿no? Entonces, si ustedes buscan de este caso, lo van a encontrar como que el caso que derrumbó, el ovni que derrumbó el socialismo en Rusia, ¿no? Porque fue el primer caso oficial que los medios tomaron como tal y lo mencionaron. Por eso llegó a ser un fenómeno o un caso ampliamente conocido, no solamente en la Rusia, sino en el mundo, ¿no? Posteriormente, con la apertura del país, ya se empezaron a conocer muchísimos más casos porque a la par que Estados Unidos también ellos tuvieron muchos avistamientos y un departamento de la KGB que se dedicó al estudio de los mismos, ¿no? Del fenómeno ovni. También hay un caso muy conocido que es del Paso Dyatlov. No sé si lo has escuchado. No. En algún momento igual y lo platicaremos, pero en resumidas cuentas sucedió creo que igual en los 50s, en los 60s, no recuerdo, que es un
un grupo de alpinistas tomaron un curso por los montes Urales, si no recuerdo muy bien, en la Rusia, y desaparecieron. Cuando fueron a investigar, encontraron sus cuerpos y sus pertenencias como si hubieran huido de las casas de campaña demasiado rápido, abruptamente. muchos de ellos incluso iban en ropa interior y sin zapatos y sin botas y sin nada. Entonces, y muchos de ellos fueron encontrados con signos de radiación. Para muchos fue un caso de un encuentro con algo sobrenatural en un ovnis, porque también fueron visibles muchas Luces. orbes y luces, ¿no? Hay una última investigación donde ya creo que desmintieron un poco esto, que fue tal vez algún tipo de fenómeno propio de la región donde hace que la gente sufra un tipo de alucinaciones, y puede ser que ellos alucinaron o tuvieron una visión común y que los hizo reaccionar así, ¿no? Pero bueno, es otro de los casos muy famosos de la Rusia, ¿no? Y bueno, pues con esto creo que terminó el episodio de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Sobre todo si alguno ya lo conocían, o como en mi caso, el último nunca había No, escuchado ajá. hablar de ellos, ¿no? Pero aquí lo interesante fue al final lo que les comentaba, ¿no? Cómo fue un caso que se aperturó para que fuera conocido ya de todo el mundo, y pues si fue visto por los niños o no, eso ¿Quién sabe? quién sabe, ¿no? Pero lo interesante fue lo que logró. Sí. Ahorita que estuve escuchando todo el episodio, me acordé, hace creo que un poquito más de un mes, a finales de junio, hubo avistamientos en muchas partes de México y del mundo, ¿no? Como que el En, mismo día, el 27 de junio en o algo San así. Diego, en Tijuana y en Mérida, Sí, de sí, hecho, ajá. fueron vistos luces, ¿no? Muy parecidas Sí. todas. Digo, y al final de cuentas ya ves que pues prácticamente desde el año pasado ya es oficial, de que Mucho. sí hay un fenómeno de objetos voladores no Ujú. identificados, que ahora ya se llaman FANIS, fenómeno aéreo no identificado. Ok. No me gusta el término, No. prefiero el ovni. Se Sí. llama, porque Fanny es como de cariño de mi tía Fanny Ajá. o algo así suena. Pero pues ya ves, la posición, perdón, oficial de tanto del gobierno de Estados Unidos como de muchos más si es un fenómeno no conocido, no es propio, aunque creo que esa es la principal preocupación de ellos, es que quieren investigar si no es de alguna otra potencia Ah, sí, sí. en el mundo, porque sí es un fenómeno que sobrepasa el nivel de tecnología que aparentemente ellos tienen, ¿no? Porque obviamente yo creo que sí llegan a tener más de la tecnología, sobre todo en el campo militar, de lo que nosotros Sabemos. sabemos, ¿no? Pero su principal temor es que no sea de alguna otra de las potencias del mundo, para que no se vean en desventaja, ¿no? Si es de otro planeta, de otra dimensión no sabemos, nada más la posición oficial no es nuestro, tenemos conocimiento de que no es tampoco de nadie más de este planeta. ¿Qué es? No No sabemos. sabemos, ¿no? Pero aparentemente sí si no es que son tripulados, sí tienen una inteligencia artificial, por así decirlo, Ujú. porque tienen comportamiento inteligente. Pero pues bueno, esperemos que con el tiempo tengamos más respuestas al respecto, ¿no? Ojalá. Sobre todo para todos esos apasionados del tema Como como yo. tú. Exactamente. Bueno, pues Mike, despídenos, por favor. Bueno, pues nos estamos despidiendo ya para cerrar este episodio. No les quitamos más el tiempo con lo que les comentamos siempre. Estamos o seguimos en espera de todas sus historias para seguir armando más y más episodios durante esta nuestra tercera temporada, y ojalá les esté agradando tanto los cambios de formato como las distintas historias que hemos estado abordando en esta última temporada. Así que pues gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.